lo cuenten y que... Bueno, nosotros en ese momento no estábamos en esta casa, estábamos en la 9 de julio. Y ahí, bueno, con la organización Hijos y familiares, en ese momento estaba Martín Fresneda, bueno, no me acuerdo cuántos compañeros había en ese momento, pero ahí fue cuando se empieza a discutir lo de la ley de la memoria, que habrá sido 2004 o 2005, exactamente yo no me acuerdo. Sé que en el 2006 es cuando se hace la ley de la memoria y se acepta en la legislatura, porque eso Claro, es porque el llevado 24 luego... de marzo es que Claro. el 23 se aprueba. Se aprueba el 23 de marzo del 2006, ¿no? Sí. Y en ese momento estaba Charetti, Sí, de Claro. De vicegobernador. de vicegobernador. Pero la Sota era el es gobernador. un poco el que Él es el que motoriza, ¿no? sí. Motorizó un O poco que el impulsa, tema. o que un poco... Sí. Va, o que da Toma espacio, eso, da da lugar espacio. para que esto se lleve. Bueno, ahí es cuando se hace la ley de la memoria y cuando se otorga, digamos, como sitio de memoria también la B2, porque lo de la perla viene después, posterior, es eso, Claro. ¿no es cierto? Ahí, bueno, deben estar, primero que debe estar la ley de la memoria, que estaría bueno que... No, sí, todo eso lo tiene, eso porque está. el archivo las chicas... Tienen todo. Sí, ya leí. Y después, bueno, el proceso medio que sí, que eso está en las actas, habría que buscar las actas de ese momento, ¿no? Del 2000, Por eso, 2004, yo me 2005. ofrecía a mañana pasado venir y sentarme con ella, Claro. previo que acá autoricemos a que se vean Está esas bárbaro. actas. Claro. Si todos están de acuerdo con que veamos esas actas, yo no tengo problema de darle porque me parece importante que esto se difunda, se conozca y que Sí, quede, sí, y me exacto. gusta esta mirada como latinoamericana, esto que es un proceso que se da en distintos países y en distintos lugares de los distintos Exacto. países, y que es un proceso histórico que tiene que ver con el modo de procesar la historia de las dictaduras en el Cono Sur. Latino. Sí, y no fue un proceso lineal. Eso es lo que yo te decía, Eso. fue un proceso Tortuoso. Muy tortuoso en muchos aspectos. Porque por suerte tenemos una democracia dentro de los organismos que nos permite disentir, muchas veces tener posiciones diferentes. Eso es muy importante. Yo me acuerdo del primer sitio que fue la XD2, el primer ofrecimiento que nos hace es compartirlo con la policía. Cierto. Ese fue el primer ofrecimiento que nos hace. En una parte porque decían que le llamaban a cabilditos a esa parte que estaba en la Eso en policía. 2006, después que sale la ley. Antes. Antes. Eso es el proceso, Eso es el digamos, proceso hasta antes. llegar al 2006. Eso es anterior al... Entonces nos hace llegar esa propuesta, compartir la XD2 con los cabilditos, que eran las policías que cuidaban el centro. El argumento era que los comerciantes necesitaban esa fuerza policial y que no tenían dónde llevarla. Nosotros respondimos de acá, de familiares, también hubo un acuerdo con la organización Hijo. No me acuerdo cuál era la posición de abuela, pero sí me acuerdo de Hijo y familiares, fue que no. Que la queríamos todo y sin la presencia de la policía. Eso demoró un poco más, pero para el 24 de marzo de ese año, cuando estábamos llegando a la Plaza San Martín, la marcha llegaba hasta Plaza Martín en ese momento, Sí. y por el costado estaban desocupando la D2. Ese mismo 24 de marzo, que no me acuerdo de qué año fue, 2006. que creo que habló, el documento lo leyó la Morandini, parece ese día. ¿Morandini o el Charo? No me acuerdo quién de los dos lo leyó. Y bueno, me acuerdo que llegamos ahí, que aprovechábamos a sacarle muchas fotos a todo el traslado de la policía en ese momento. Con respecto a la perla, la discusión estaba marcada en que si eran las 4 hectáreas que marcaban las 4 garitas o si pedíamos más. La posición de familiares era pedir más. Eso me acuerdo yo. Exactamente, esa fue la posición. La posición de Hijo era no,
quedamos con las 4 garitas para garantizar que nos dieran. Esto tenemos garantizado que nos dan. Si exigimos más, no vamos a tener. Abuela terció y coincidió con hijos. Por lo tanto, las posiciones familiares quedó en minoría y aceptamos la posición de la mayoría de las 4 garitas en la Ribera. La discusión fue más ardua porque los organismos estábamos de acuerdo en que eso era un sitio de memoria que tenía que ser como tal, pero la característica es muy diferente a todos los otros centros, y ahí se da una lucha de poder entre la gente narca que trabaja en las villas, que tienen poder parapolicial, digamos la gente del barrio, ¿no? La gente del barrio sin poder parapolicial de cosas. El problema así de gente que trabajaba con el gobierno, relacionada con el gobierno, pero sin ser del gobierno. La red de la Quinta, donde nosotros integrábamos esa red de la Quinta, donde estaban todas las cosas, los organismos sociales y de derechos humanos. Y todos los organismos del barrio que en los alrededores. Exacto, en la escuela, los centros vecinales, una cosa muy linda, muy amplia, que son los que realmente lograron que se construyeran esas 2 escuelas que están ahora. Claro, porque ese sitio que es hoy de memoria, pero había sido un campo clandestino, había sido una cárcel militar antes. Luego pasó a ser centro clandestino ya en el 75, o sea, antes del golpe, ya había pasado a ser centro clandestino. Y luego fue una escuela, la pintaron, la pusieron bonita. Ni bonita. Bueno, Ni bonita, porque hasta las puertas y pero las rejas tenían de cárcel. Sí, Los chicos sí, sacaban escarbaban pero y la te pared digo, sacaban balas. Claro, pero la Tenían pintaron así nomás, más o menos, y ahí los chicos de ese barrio iban a esa escuela. Claro, eso fue en la época de Angeló y Mestre, padre. Eso fue Horrible. Exacto. ¿Sabes una cosa que los chicos del sitio lo cuentan hoy? Que ¿dónde era la dirección de la escuela secundaria? La escuela secundaria funcionó en lo que fue el campo de Taquero, Exacto, la cárcel. en la cárcel. ¿Sabes dónde había puesto la directora sin saberlo? La dirección, su despacho, en la sala de tortura. Donde había sido la sala de tortura. Sí. Tremendo. Sí, sí. Muy tremendo, muy increíble. Increíble que ahí se educaran chicos de un barrio muy pobre. Un barrio conflictivo, esos barrios muy marginal, donde conviven gente de trabajo y gente de no trabajo. Es un barrio. El mensaje era, para estos chicos marginales y marginados, Esto. Claro. Sí. Claro, digamos, a nivel social, ese lugar, ¿no? Sí. Había que trabajarlo. Sí. Entonces eso también fue todo un proceso de discusiones y de charla. Pero Cómo se trabajaba todo. ese sitio de memoria, que fue el más difícil de todos en definitiva, ¿no? Donde ahora, bueno, a través de los años se fue como incorporando el barrio al sitio de memoria, porque se tenía que trabajar ese sitio de esa manera, no había otra. El cura está muy metido. La escuela se fue sacando. El cura del barrio está muy Tienen metido. ahora las 3 escuelas nuevas. El cura es sacerdote. Esa parte que también la gente de los familiares de los que fueron víctimas del plan Corrientes también lo reclamaban y hicieron denuncias y hay películas filmadas sobre asesinatos dentro de eso. Ese es el centro, digamos, con menos posibilidades tenemos de recuperarlo, porque ya está privatizado. En su momento estábamos muy abocados a los otros 3 centros, sitios de memoria, y no supimos darnos la coherencia necesaria para rescatarlo, porque había también diferentes visiones sobre si todos los lugares donde fueron torturados y asesinados militantes populares tenía que ser preservado o no.
El 141 funcionó como centro de inteligencia. Sí, más que de detenidos, de igual detenidos. hubo detenidos. Sí, ahí desapareció. Pero el funcionaba como el chico centro de inteligencia. Claro, Era el la chico del que 76, el chico en el que Plan era Coninte, que en la época de Frondizi, el gobierno constitucional, De a uno. No, el hijo de la Mecha Bustos, la que vive en el Río Tercero. Chico Bustos. la dictadura del 76 fue más que nada un centro de inteligencia. Ese era el centro de inteligencia donde dependían todos los centros de tortura y de secuestro. Y hubo también secuestrados y cosas. Ahora, en el Plan Coninte, ahí sí hubo en ese momento detenidos y ahí se sospecha, bajo investigaciones que se han hecho, de que hubo fusilamientos y enterramientos ilegales de aquella época. Pero espera, explicar lo del Plan Coninte porque fue La en época otros de años. Frondizi. Por eso dije, La época de Sí, pero ella no sabe. El 58 en adelante está Frondizi. Que nosotros hemos vivido desde el 30, que fue uno de Un las golpe de primeras Estado. revoluciones, hemos vivido democracias chiquitas, golpe de Estado, democracias chiquitas, inútiles la mayoría de esas democracias, porque no llegaban ni a convertirse en democracia y ya venía otro golpe. Entonces siempre estábamos en el aire, nunca sabíamos verdaderamente quién era nuestro presidente. Igual en Brasil, En tuvimos Brasil una dictadura en 30, una democracia chiquita y de nuevo un golpe en 64 hasta Somos hermanos del 85. continente y hemos Exacto. sufrido Y de lo mismo. sufrimiento. Cuando llegó a Goulart, Sí, claro, desde ahí en adelante tiene una inestabilidad tremenda. sí. Y después está lo que se está transformando en un centro de memoria, que es la ex UP1, Unidad Penitenciaria número 1 del barrio San Martín. Eso nos ha llevado a una lucha, una pelea política a todo nivel de 8 años aproximadamente o más. Sí, no sé, creo que más, pero no Pero importa. espera, que antes de toda esta lucha, sí. En realidad la UP1, que es la cárcel de Barrio San Martín, Unidad Penitenciaria número 1, eso era de una cárcel de presos comunes, de presos sociales, digamos. Luego empiezan a llevar a los presos políticos a esa cárcel antes del golpe militar. Luego esa cárcel se transforma prácticamente en un campo de concentración, donde convivíamos con los milicos adentro y donde sacan 30 compañeros y los matan. Que estaban bajo juez y habían sido Que detenidos estaban, en época antes exacto, del golpe. o sea, ellos eran presos legales. Entonces, sacan a 30 en distintos momentos. No todos juntos. No todos juntos, sino 2, 3 y así. Y luego los van matando por las calles, entonces pretextando lo de la ley de fuga. Eso fue todos esos años la cárcel San Martín. Por eso es la lucha ahora para que eso quede como sitio de memoria. Y bueno, ahora pasa a contarte él que sabe más. El gobierno de la provincia de Córdoba estaba en el gobierno anterior de Chiaretti, declara emergencia carcelaria. Para poder llevar a cabo los trabajos de ampliación de nuevas cárceles, argumentan que tienen que vender lo que es la cárcel de UP1, la cárcel de Encauzado, que está acá en Barrio Güemes, la cárcel de Río Cuarto y varias comisarías. Entonces, Todas ubicadas en buenas zonas para construir, no elegidas. Lo peor, los lugares que estaban más céntricos y en mejores barrios. Justo eso tenían que vender. Las empresas inmobiliarias. Las empresas inmobiliarias se hacían una panzada. desde el primer momento Familiares se opone a la venta de la UP1, casi en soledad, con el acompañamiento únicamente de los compañeros de la Comisión de Homenajes a la UP1, a las víctimas de la UP1. Fueron los dos organismos que peleamos y mantuvimos la bandera de no privatización. Hicimos diferentes amparos, diferentes recursos, y hasta que logramos conformar la mesa de trabajo de Barrio San Martín, que es donde está enclavada la cárcel, la ex cárcel.
Entonces, ahí tuvimos con la gente, los descendientes del Plan Coninte, con el cura del barrio, con el centro vecinal, con las organizaciones políticas como la MOSE, con los colegios de la zona y los vecinos de la zona, empezamos a diseñar algo diferente. Empezamos a ver, de ampliar la propuesta, porque a la gente le habían dicho que vamos a hacer un shopping, la gente choche contenta porque va a tener un shopping a media cuadra de su casa. Entonces nosotros empezamos a plantearle algo diferente, cómo valorizar la zona sin que ellos pierdan sus propiedades y sus propiedades a la vez se valoricen. Entonces, porque la falsa opción que habían dado en ese momento era o este galpón lleno de ratas o un shopping. Probablemente que la gente va a eso. Nosotros empezamos a plantearle algo diferente. Cómo valorizar, poner en valor todo eso que favoreciese al barrio y a la zona sin que ellos se vean discriminados, sino que fuese para ellos. Entonces el punto número era la no privatización de las 6 hectáreas. Y dentro de las 6 hectáreas había posibilidades de muchas cosas, fundamentalmente de un pulmón verde que no hay en la zona. Entonces, en esa comisión también participaron y participan historiadores. A través de ellos vimos que el cura Brochero, que está por nombrar los santos, había dado misa, daba misa cada vez que venía a Córdoba en esa casa. A principios del siglo pasado. Exactamente, el siglo pasado. Porque esta era una cárcel de un arquitecto italiano muy famoso en aquella época y hoy lo están reivindicando. Y es la primera cárcel de este estilo que se hace en América Latina. O sea que va tomando diferentes intereses históricos, aparte de los derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos, otros intereses históricos, arquitectónicos y urbanísticos que antes no se tenían en cuenta, se empieza a tener en cuenta. Entonces descubrimos que el único lugar que podía estar esa famosa capilla del cura Brochero era donde iban, en la época que funcionaba, los agentes de seguridad que habían delinquido. Entonces iban a un lugar que estaba súper aislado, que llamaban la capilla. Yo me acuerdo de los años 70 que decían, fulano está en capilla, pensábamos que hay cosas, pero menos eso. Hasta que cuando dijeron que había dado el único lugar puede ser ese. Logramos entrar y sí, está bien conservado lo que es la característica de la capilla y todas esas cosas. Entonces eso nos favoreció mucho, ese hecho, porque sería el único lugar donde el cura Brochero en Córdoba había, que esté en pie y que hubiese todo el cura Brochero. Bueno, en conclusión llegamos a un acuerdo con el gobierno provincial que yo, haciendo un balance, digo, hemos logrado el 80% de lo que pedíamos. Punto número 1, la no privatización de las 6 hectáreas, la preservación de los pabellones más emblemáticos, era donde había sacado a los compañeros asesinados, que eran el pabellón 14 de las mujeres, el pabellón 6, el pabellón 8 y el pabellón 9. De todos esos, lo único que no logramos conservar en este proyecto es el 9. Pero los otros 3, que eran los más importantes y más emblemáticos, fundamentalmente 6, 8 y 14, eran donde sacaba más gente, eso se logra preservar. Se logra preservar la capilla, que como está en un primer piso intermedio, para poder conservar tiene que conservar la parte de abajo. Por lo tanto, quedan del primer centro, quedan 2 pabellones completos que se van a transformar en centros culturales, van a ser remodelados para centros culturales. Todo el sótano, que era el pabellón de castigo del siglo pasado, y eso no se utilizó antes de dictadura con los presos políticos, sino que fue anterior a todo esto. Eran sótanos con los grilletes en las paredes y todo eso. Eso se conserva
toda la parte administrativa, que tiene una belleza arquitectónica muy importante, como para administraciones públicas. Y se construye un solo edificio vidriado que une el pabellón 14 de las mujeres con el pabellón 6 y 8, donde se va a hacer un centro de referencia histórica. Un explicatorio. Un explicatorio, sí. Porque nosotros consideramos también que no era simplemente la importancia de las violaciones de los años 76, sino que como la gran mayoría de las cárceles son hechas para pobres que tienen toda una trascendencia socioeconómica. Y bueno, ahí se han producido muchísimas violaciones. Esta es una cárcel de 1903 que fue inaugurada esta cárcel. Entonces, desde 1903 hasta que se desocupa en el 2015, hubo muchísimas violaciones, muchísimas historias que hay que recuperar, motines, asesinatos y motines sangrientos. El último motín muy sangriento. Y se recupera para el barrio todo eso. Va a haber, hay posibilidad hasta que haya un barcito como para que se sienta a tomar un café, una senda de casi 1 kilómetro de extensión que recorre todo, y ya no un lugar feo, horrible como era eso, sino ya dentro de todo. Lo que sí, los pabellones 6, 8 y 14, eso no se modifica en absoluto, eso queda tal cual como está. Ese es el proyecto que han presentado y es el que hemos aceptado. Y el resto parquizado. Todo parquizado. Se mueve todo lo demás y se hace un parque. Precioso, Un parque precioso, se ve en lo que han hecho, las maquetas que nos han mostrado, se ve muy, muy lindo. Sale O sea, que en le va a la dar televisión, ¿eh? Sale en la Sí, televisión. precioso. Con pistas de Le va a dar mucho valor al bicicleta, pista de bicicleta, pista de esquí. El tanque de agua se reutiliza para la palestra. O sea, que uno de los déficits que tenía la escuela de la zona es que no tenían patio para hacer deporte. Hoy van a tenerlo. Mira. La seguridad que pedía el barrio decía, no, nosotros no queremos plaza, que paso abierto acá porque se vuelve inseguro. Todo. Va a estar todo enrejado durante la noche. Y durante el día se abren las puertas y les va a dar cosas. O sea que ya hemos logrado una conjunción entre el barrio, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos y el gobierno, que quería que hasta hoy, Toco Madera, aceptable. Si lo hacen como dicen, nosotros somos desconfiados, si lo hacen como dicen va a ser una gran cosa para el barrio, no para nosotros, para el barrio. Sí, también para nosotros, porque Bueno, eso queda como sitio Sí, histórico. quiero decir que el barrio va a sentir que pensamos en el barrio cuando peleamos por esto. Tal cual. No puedo romper el recuerdo. Ahí el pabellón 14 sitio de memoria, sitio era el que cultural. estábamos las mujeres, eso lo Esa parte hicieron del nuevo centro cuando fuimos. Queda como sitio de memoria. O sea, Aparte va a haber que va a haber ahí toda la Vosotros explicación. Ahí reivindicaron va a haber varios lugares. referencias, Yo solo no conocía solo la a Ribera. A ver, porque hablamos todas juntas. Yo conocía la Ribera, la Perla y el D2, Y el pero D2. vosotros siguen buscando y trabajando, involucrando Exacto. otras personas, o sea, Claro. ahora los Esto de la vecinos, cárcel. Exacto. para nuevo. continuar preservando esos lugares, pero también involucrando nuevas generaciones, Exacto. todo eso. Sí, Qué bien. además era importante también en esos lugares trabajar con el barrio, porque el barrio es una parte importante de ahí, entonces necesitábamos también saber qué querían ellos. Y hay otro sitio para recuperar. Está la comisaría, de esa si puede, y está, el más triste de todo, el puesto caminero Pilar, donde ha sido golpeado. Así, cuando quieren marcarlo van y lo marcan con tiza, con cal, como era el centro. Ese es lo más triste, cómo se ha perdido un lugar de eso por, digamos, El intendente fue y golpeó la casa y la golpeó. Eso es en el interior de Córdoba. En el interior, eso. La golpeó, Pero- la golpeó. ¿Cuándo en la organización de familiares este tema ingresó? O sea, ¿cuándo vosotros como institución familiares
empezaron a hablar sobre la importancia de preservar esos lugares. ¿Cómo esos lugares apareció acá? Hace mucho. Sí, Eso son varios años, pero el que incentiva fue Néstor Kirchner cuando asume, que tiene la idea de entregar los centros de detención y tortura a las comisiones de la memoria que se forman en ese momento, donde los organismos formamos parte. Eso con la recuperación de la ESMA, ¿decís? Sí, pero acá en Córdoba también, La Perla. En el 2003. Es una cosa no separada de la lucha del organismo, la recuperación de los centros de memoria. Es una cosa que viene desde aún antes de Hitler. La ley 2 es anterior a Hitler. Ese centro de memoria. La ley de la memoria es la primera ley de la memoria en todo el país, que era acá de Córdoba. Es de la provincia. Los principales artífices son nuestros abogados, que era Martín Reneda y Claudio Oroz, en ese momento. Que con legisladores más o menos afines, que teníamos cierta relación, se pudo impulsar dentro de la legislatura y se logra una ley que hoy podemos ver que falta muchas cosas, que es imperfecta, pero en ese momento era única y nos daba experiencia. Entonces hoy es factible mejorarla. En aquel momento fue importante. Pero fue todo. Cuando Néstor entrega la ISMA, inmediatamente hay las compañeras que habían estado secuestradas. Ahí le dicen, bueno, ¿y la Perla cuándo? Le dicen. Y ahí comienza todo el proceso. Antes del D2. Le quiero hacer una aclaración. Nosotros, desde que funcionamos como organismo, estamos con estas ideas, o sea, no es que de golpe y porrazo nos ponemos a pensar que queremos recuperar. Nosotros siempre hablamos de que esos lugares hay que recuperar. Lo que no teníamos era, no nos llevaban el apunte. A los gobiernos no les interesaba eso, al contrario. En la época de Menem, claro, nada. nos decían que no, que todo eso había que tirarlo abajo. La ESMA estuvo a punto de ser desmantelada. O sea que eso ya había nacido en los organismos, las ideas. Lo que no teníamos era la manera de ponerlo en práctica, porque se necesita un gobierno que te apoye y dinero, principalmente. Nosotros siempre nos manejamos con 0 pesos. Entonces, pero la idea siempre la tuvimos nosotros, siempre se habló de rescatar todo eso. Cuando pudimos realmente encontrar un apoyo, lo hicimos de verdad. Claro. Pero lo pensábamos de antes. Muy bien. Y lo bueno también que en Córdoba, claro, lo bueno también es trabajar conjuntamente con todos los organismos, porque eso, abuelas, hijos, familiares, luego se acopla a Expresos, cuando surge Expreso, entonces, bueno, eso era lo bueno, ¿no? Que también había fuerza ahí en para dónde íbamos y qué queríamos hacer. Entonces, por eso también se logra, un logro un poquito de todos. Pero se logra también por la voluntad política de ese gobierno, quiero decir. Nosotros lo queríamos, lo deseábamos, pero estábamos imposibilitados. Cuando llega Néstor y dice, sí, la Perla sí, no. Nosotros empezamos a recuperar todo, no solamente la Perla, la Ribera, la pero la fue antes de la provincia, sí. O sea, claro. Y otras comisarías que son de la provincia. No, lo que ella quiere decir, el viento a favor, porque se contó cuando asumió que eso es innegable. No, pero ella preguntó cuándo nacieron las ideas. Si bien nacieron antes, porque no había posibilidad de hacerlo posible. Claro. Pero cuando hubo, por eso se pudo hacer rápido cuando subió. No se hubiera podido hacer si recién hubiera nacido allí el pensamiento de recuperar, hubiéramos tardado mucho más. Pero nosotros ya lo teníamos en las manos, eso, tratando. Por eso se pudo hacer bastante rápido. Era como un sueño. Como un sueño, exactamente. Como cumplir un sueño. Fue como un sueño. ¿Se acuerdan? Sí, a la Perla. Sí. Estaban los milicos todavía. Nosotros decíamos que eran las utopías que nos guiaban. Fue a investigar. Cuando hacíamos las marchas a la Perla,
Ivana, cuando hacíamos las marchas de la Perla, vos no estabas claro. en Europa. Yo Sí, me acuerdo, todas las marchas, todos los años se hacían las Hacíamos la marchas marcha caminando, Hasta allá caminando. hasta allá. Del centro hasta la Perla. Sí. Del centro Pero hasta la entonces Perla. éramos jóvenes nosotros. Éramos jóvenes. 12 kilómetros. Y además habíamos puesto un monolito que de luego lo rompieron, Claro. pero lo hicimos varias veces también al monolito, que significaba que ahí enfrente No nos había dejaban sido un llegar. campo de... No nos dejaban llegar hasta llegar. la ruta. Y entonces Claro. aquí en la ruta, donde ahí estaba la entrada a la Perla, poníamos alguna cosa, plantamos árboles, hicimos un monolito, poníamos bandera, todo. Pero sabíamos que ni bien dábamos la vuelta nosotros, lo iban y Lo lo sacaban. rompían. Hasta los propios árboles que pusimos los instalaron, los sacaron. Claro, en cuanto subió Alfonsín, después de la dictadura, se forma una Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP. Y en Córdoba se formó una CONADEP de acá de la provincia. Y fueron los integrantes, había gente de familiares, a La Perla. Y la primera vez que sale un militar y dice, no, esa fue una lucha contra la subversión, todavía se hablaba el lenguaje de la dictadura, ya estaba la democracia, y no los querían dejar entrar. ¿Y vosotros se acuerdan cuándo empezaron a hacer esas marchas hasta la Perla? Y en el 80... Yo me acuerdo, sí, que No sé. ya en los 90 se hacía No, eso. pero en el, no, antes, empezamos en el 85, 86 me parece. Sí, yo me acuerdo. Yo con los años Y era- estoy- Era una cosa a nivel nacional, porque venían familiares, madres de todo el país para esa marcha. Pero era, a ver, para aclarar, ¿la marcha del 24 que se iba hasta ahí o una marcha específica? No, una marcha especial que la hacíamos el 10 de diciembre. Del Día de Derechos Día de los Humanos. Derechos Humanos, sí. Sí. Era considerado el campo de concentración más grande del país. Y los personajes que pasaron por ahí, Hasta que surge la Perla, la ESMA. Claro, cuando se empieza a investigar todo lo de la hasta ESMA, ese momento era El más grande. El más grande del noroeste argentino. Ese país es el más grande. y acá en Córdoba hubo una represión específica hacia estudiantes y obreros, trabajadores y gremios combativos. Tuvieron dirigentes sindicales que desaparecieron ahí en La Perla, entre ellos Luz y Fuerza, René Salamanca, que era del ESMATA, y varios dirigentes estudiantiles han pasado por ahí. Desaparecieron, ¿no? Ahora una pregunta así de nena misma. Si vosotros hacían la marcha siempre y ahora percibo la importancia de la Perla en la provincia, en la nación, ¿por qué el primer a ser transformado en Córdoba fue la Perla y no. fue el D2 y no la Perla? Porque bueno, en ese momento cuando se formó, se empezó a hablar el tema de recuperar el D2, todavía lo de la Perla estaba como en pañales, pero de todos modos El dedo lo teníamos acá. el D2 lo Lo que teníamos pasa acá, que- pero aparte de eso fue también nosotros, bueno, el gobierno ahí es Lo el que que pasa es observa la ley de la que el memoria. D2 es de la provincia. De la provincia, Es del claro. ámbito de la provincia. Que Y la Perla la era nación. Perla era un predio Del Ejército del Nacional. Ejército Nacional. Ah. Entonces era mucho más complejo lograr que la Perla sea transferido a la provincia y adjudicado a los organismos que la D2, que era una dependencia provincial. Tal es así. Era una que aún dependencia hoy- de la policía. Policía era. de la policía de la provincia. Entonces, aún hoy todavía no está terminado la cuestión legal, los papeles terminados del traspaso de La la Perla. Perla de la Nación, del Ministerio de Defensa a la provincia de Córdoba, para que la provincia de Córdoba haga el comodato a la Comisión Provincial de la Memoria de ese predio.
que son trámites muy complejos, además desde el punto de vista catastral, eso es toda una sola unidad. No les interesa demasiado. No les interesa demasiado. Nosotros hay que hacer todo un proceso legal para que está iniciado, que se mueve, que tiene avance, retroceso, tiempo de parálisis, que ahora presumimos que va a quedar en el freezer y que además lo mejor es que lo dejemos en el freezer, que no lo saquemos. Sobre Sí, la por el adendo, contexto político ahora, ¿no? Claro, no sea que vamos a dar un paso para atrás. hay una Por importancia pedir, Hay otro histórica. motivo, hay otro motivo. La D2, vos viste dónde está ubicada. 0 kilómetros de la ciudad de Córdoba, prácticamente, aunque no esté el número. En el kilómetro 00 de Córdoba. Cero, por eso. La plaza Era San famosa por su violencia contra los detenidos antes de todo eso. Era gente ya preparada de la policía que era, digamos, cruel con los presos comunes que podían ir a parar ahí. Y fue los primeros cosas que conocimos nosotros, donde habían ido a parar. No te olvides que nosotros cuando empezamos a pelear todo esto, teníamos no una venda en los ojos, nosotros no la teníamos, pero teníamos una cortina que nos ponían. Negaban en todos lados donde podían. Nosotros tuvimos que ir descubriendo con las investigaciones dónde habían estado. Y eso fue lo primero que descubrimos, que iban a parar ahí y ahí los trasladaban a otros lados, porque ahí no lo podían dejar. Bueno, lo que pasa es que la D2 ya empezó a funcionar desde mucho antes, Claro. 73, 74, 72, Sí. o sea, De ya por ahí siempre. pasaban De primero. siempre, porque era la jefatura central de policía. Claro. Eso fue en la época de la colonia, era la alcaldía ahí, y estaban también los calabozos, que hoy están abiertos, los calabozos que dan no El sobre cabildo. la D2, sino sobre Cabildo, pero tienen importancia histórica de muchas épocas. Cuando el golpe del 55 contra Perón, que comienza acá en Córdoba, el lugar que ataca la curía y toda la oligarquía cordobesa, el primer lugar que ataca es el Cabildo de Córdoba, donde estaba la policía. Ataca por allí, que estuvo las balas de cañón, todas esas cosas, estuvo durante mucho tiempo como símbolo de la heroica Córdoba, que fue un retraso total para Córdoba, pero bueno, se le llamaba Córdoba la heroica. Después, ya en la dictadura de Onganía, Levington y Lanuse, que comienza en el año 66, el año 66 comienza, ahí era el centro de tortura mayor de todo Córdoba. Y siempre era el símbolo de la tortura y la iglesia, porque están separados por un pasaje muy angosto. O sea, así como nosotros escuchamos las campanadas de la iglesia escuchaba los gritos de los torturados. Pero Y se quedaba así, ¿no? Muda. O sea, digamos, siempre fue un lugar siniestro eso, pero desde el 66 en adelante fue el lugar predominantemente de tortura y muerte. De ahí se sacaban compañeros, se llevaban y se fusilaban compañeros que están hasta el día de hoy desaparecidos. Cuando viene el golpe militar, Menéndez, las fuerzas que se asienten en esa fuerza, era lo que mayor registro tenía junto con el ejército de toda la situación social de Córdoba. O sea que es un lugar muy enigmático para todas las épocas. Los de la época que detuvieron, en la época de Frondizi, el plan Corinte, también pasaron por ahí. Es decir, todos los militantes populares de diferentes épocas han pasado por adentro. Y Por ahí eso nosotros surge, teníamos la mira primero que todo sobre eso. de ahí surge el Comando Libertadores de América también, que es una mezcla de militares con policía tipo 3A. ¿Viste? A nivel nacional eran las 3A. Esto lo teníamos acá en Córdoba. El Comando Libertadores de América, así se llamaban. Así que también varios elementos, además del contexto político y social, caminaron para que... Sí, confluyeron varias, sí. Esta es la palabra, confluyeron. Claro, confluyeron varias cosas. Sí. En los días previos al golpe era espantoso el clima
O sea, el golpe legalizó todo. Te llevaban y no se enteraba más nadie y nadie reclamaba. Pero los días previos fue tremendo porque mataron gente. Hubo un grupo de presos políticos que fueron ametrallados ahí en el Cabildo, en la D2. Y al otro día baldeaban la sangre en la vereda, se limpiaban todo. Terrible. Bueno, no, que estábamos viendo acá, que teníamos que seguir con algunos temitas, pero que bueno. Si les Lo que quedaríamos sería, si vos querés mañana, yo mañana tengo reunión en el archivo a las 3, cuando termine la reunión, más o menos 5:30, 5:15, nos venimos para acá y nos ponemos con las actas. Buenísimo. Claro. Y si alguien puede, quería hacer entrevistas con otras personas, como hice con vos. Traje tu copia porque siempre devuelvo. Sí, ya le di a las chicas de... Muchas gracias. ¿No? Por favor. ¿Cómo está? Muy caliente. Y quería hacer también entrevistas individuales, porque claro, cada memoria individual aporta a recortes y historias, No cosas sé quién está distintas. dispuesto y que ella está en Córdoba para hacer esto, o sea. Sí, así que una última consulta, sus nombres. Yo soy Estela. Gustavo. Ivana. María del Carmen. Emi. Cristina y Alberto. Gustavo no voy a olvidar porque es el nombre de mi marido. Y Emi es la secretaria general. Dale. Y es una de las pocas madres activas y dirigentes. Las viejas, como dice Gustavo, entonces las viejas. Es una de las pocas viejas que está bien activa, porque ella va todo el rato. Que es Y Lucio. está en pleno Lucio. ejercicio Claro. de sus funciones de dirigente y de Exacto. No son mentiras. Y otra Hay cosa, que decirle la verdad, chica. Es la única madre junta, la única que Por ejemplo, es la Otra única cosa, acá madre, no hay- junto con la presidenta de abuelas que están en activo. Las Sí, demás estamos. o han fallecido o están demenciadas muy enfermas. O muy enfermas, como la madre de ella, que está perfectamente de la cabeza, pero que pero que tiene está está mal de enferma. salud. Claro. Que estuvo en la marcha, con una silla de ruedas. La Sí, yo de camisa roja o la camisa blanca. Yo saqué fotos. Camisa blanca, camisa roja era la de Nelly. Nelly, Yo saqué fotos, después te envío por mail si Bueno, quieres. Nelly tiene 94 años. 95, No, perdón. 95. Su cumpleaños Una camisa 95. roja. Ah, mira. Increíble. Y otra cosa que también queríamos decirte, acá en Córdoba no está la organización madre. Siempre se nuclearon en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y por una razón muy sencilla, cuando se formó Madre Familiares es la más vieja de todos los organismos de derechos humanos del país. Cuando se formó Madre, Voy por allá. vino acá la noticia, pero nosotros éramos pocas, y nos dividíamos en dos, íbamos a quedar 2 o 3 en cada uno y decidimos nosotros no formar Madre. No es que no se formó, nosotros decidimos seguir funcionando como Como familiares. familia. Me acuerdo porque a mi marido y a mí nos tocó cuando fuimos a Buenos Aires, ir a decirle a madre que habíamos decidido eso. Así que eso lo sé porque lo hice yo. Esa Claro, y parte. Córdoba era un lugar importante, Claro. en cuanto a cantidad de víctimas y Pero de cualquier actividad de manera siempre organismos. trabajamos con todos juntos. Y los organismos que se llaman familiares, que están en todo el país, nos reuníamos en las épocas duras, nos reuníamos cada 3 o 4 meses en alguno de los lugares. Acá nos tocó en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Sí. La Plata, La Plata. Buenos Aires. Y se hacía cada 3 o 4 meses en cada lugar. Sí, se hacían No, plenarios. para hacer que todo, decíamos cada uno lo que estábamos haciendo y tomábamos ideas Exacto. de tratar de seguir el mismo camino o parecido, porque cada provincia tiene su particularidad. Eso lo hemos comprobado nosotros en el transcurso del tiempo.
Sí. que había provincias, cada una tenía, pero entonces trabajábamos todos en el mismo camino hacíamos. Y entonces y cada uno sabía, todos sabíamos lo que estaban haciendo los otros organismos de familiares, Sí. pero siempre trabajamos juntos con madres, con abuelas. Y Después eso es lo que trabajamos- dio la ganancia, porque solo cada uno no hubiera conseguido lo que Sí, conseguimos. tal cual, porque trabajamos mucho con el tema de los juicios también, Sí, que eso fue claro. muy importante, ¿no? La marcha Para- de ahora, vos estuviste en la marcha, Sí. vos lo viste, habrás visto en televisión lo que fue en Buenos Aires, también en todos lados, aún en pueblitos chicos Sí, que han sí, sacado sí. en Facebook, que en todos los pueblos fue la más grande de lo que habían sido en otras oportunidades, Exacto. aunque sean pueblos chicos. Ujú. Hasta la de Altagracia, que Altagracia ya es un milagro nomás que esté la marcha. Y que haya habido un poquito más de gente, ya son 2 milagros. Bueno, entonces Bueno, eso, quedamos así podemos... Mañana, nosotros María, hacer- mañana a las 3 me dijiste. Yo voy a las 3 a la Comisión de la Memoria, terminamos Que es 5:30 en el el capítulo. archivo. 5:30, 5:15 estamos terminando. De ahí nos podemos venir para acá y ahí que van a estar las chicas, podés hacer algunas entrevistas y yo voy a empezar a mirar las actas a ver qué encontramos. Exacto. Dale.